3. Muy buenas game fliperos y game fliperas, soy Pescaete y aquí estamos una vez más con uno de esos juegos que está regalando Epic Games cada día. Los juegos misteriosos ayer fueron 3, que fueron Fallout, Fallout 2 y Fallout Tactics, que es el vídeo que vamos a hacer ahora. Yo el juego no lo he probado, creo que lo probé una vez, pero es uno de los Fallouts que no he probado en la vida, así que vamos a ver qué tal es. No sé cómo va, no sé nada. Vamos a hacer un done. Vamos a ver la intro, porque siempre está bien ver las intros de este juego. Molan un huevo, ¿sabes? Así que vamos a ver la intro. An American army is fighting for 1941, a date which will live. Note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima. These forces met their mark. We have declared war in but we don't plan to surrender either. We are going to win. Proportions and would lead to World War II. Allied air forces began an attack on military Decide that in the 21st century that America... March 5th, 2052, the United States has officially closed. The United States will go ahead with a national quarantine. The new plague virus. Una bonita sociedad. Una cookie se ve por ahí caminando. Sí, señor. De esta intro no me acordaba, ¿ves? Así como de la del 1 y de la del 2 y de la del 3 y la del 4 y la del 76 me acuerdo, pues de este no. Bueno, el 76 no tiene, creo. Right here, pull over. All right, ain't nothing in there. Un coche en un Fallout, cuidado. Cuidado, que yo no he podido conducir ni un cani uno. Bueno, parece ser que el Fallout Tactics, creo que es Fallout Tactics Brothers of Steel, o sea, es, cuidado, no es el Fallout Tactics puro y duro, así que no sé qué diferencia hay con el original, pero bueno, que este parece que está ambientado en Chicago. La Hermandad del Acero, claro. War never changes. War never changes. It was the inevitable result of the path humanity had chosen. Everyone who entered into the conflict expected victory. Everyone was optimistic. But as the hostilities escalated, optimism faded, and society began to collapse. The great vaults were built to house the wealthy, the powerful, the influential, and those deemed necessary to their survival. Inside, resources and technology were stockpiled, a final defense against the coming Holocaust. With the past behind them and the present destroyed, they looked to the future.
The sturdy Vault Zero was to be the nucleus of the Vault network, housing the greatest leaders, artists, and scientists. The inhabitants of Vault Zero were to reunite the vaults and lead the people to a new life, a new world. But after the bombs, the world would be a harsh one. To ensure the creation of a post-nuclear utopia, the Vault dwellers would need help. Machinery was constructed to tame a land hardened by the ravages of war, then tempered by nuclear winter. But plans were barely in place when the first missiles left the silos. During the destruction, communication between the vaults ceased. Entire vaults were lost. Those that survived were on their own. Not all vaults succumbed to the machinations of war. On North America's west coast, one group of military vault dwellers emerged almost unscathed. They surveyed the wasteland and squared their shoulders for the task ahead. These dedicated survivors salvaged the technology from the vaults. Technology that was studied, replicated, and fiercely guarded. For they knew that while their power came from numbers, their future lay in scientific knowledge. In time, they formed the Brotherhood of Steel. The Brotherhood used their knowledge to drive back the atrocities of the wasteland, proclaiming themselves the technological saviors of mankind. They scoured the land in search of more technology, raiding mutant camps, bandit towns, and the broken remains of other vaults. But even they could not keep pace with the high tolls demanded by life in the wasteland. The Brotherhood found themselves at odds with their need for new blood versus their code of technological secrecy. The debate was lengthy. Finally, the Elders ruled against sharing the technology with outsiders, convinced that they would endure as they had before. Further discussion was discouraged, and the Elders ordered the minority on a mission across the wastes. Super mutants, the foot soldiers of a conquered army, had been forced into a retreat across the mountainous barrier to the east. The Brotherhood constructed airships and dispatched the minority to track down and assess the extent of the remaining super mutant threat. But disaster struck while crossing the Great Mountains. A great storm gripped the main airship and flung it far from its course. The mighty ship was badly damaged. The smaller sections were torn from the main craft, never to be seen again. Many of the expedition's leaders were lost to the winds. The fraction of the crew that still survived struggled to keep their ship aloft before finally crashing on the outskirts of a once thriving metropolis. A city once called Chicago. Broken, scattered, and scarred, they took stock of the situation and once again squared their shoulders to the task ahead. The Brotherhood had much to offer the surrounding villages. They traded advanced medicines in exchange for food and labor. They traded protection from bandits in exchange for new recruits. In time, their ranks began to swell. Separated by distance and ideology from the main Brotherhood forces, the minority was free to forge a new Brotherhood of Steel, one that reflected the ideals they had strived for all along. However, one's future in the wasteland is never certain, for an old power has awakened, also bent on making this land its own. Life in the Brotherhood is about to change. Bueno, nos han pegado aquí un poco de turra, pero ¿qué le vamos a hacer? ¡Hostia! Multiplayer, colega. Probamos multiplayer, a ver cuánta gente habrá jugando ahora mismo a este juego. Ya te digo, Twitch me estaba diciendo que en todo Twitch había un canal streameando este juego antes de que yo le diera. Y un visual y un viewer. O sea que era esa persona streameando y ya está. Cojonudo. Así que ahora seremos dos streamers y 2 viewers. O sea que no hay nadie más en el Twitch. Gente, os animo a que le deis a mi Twitch y que me sigáis, por favor. Y así lo podéis ver en directo, vaya, el vídeo. El vídeo que luego subo a YouTube es el que estoy grabando en Twitch antes. ¡Ah! ¿Para qué le doy yo? Tira para atrás, perdón, tira para atrás, que yo quería multiplayer. Vamos a darle. Pero a ver, va a ser un multiplayer
Active servers. Es que optional server IP. ¡Fua! Colega. Enter name. Caete. Active servers, no hay ninguna opción. No hay ni un puto server. Me parece indignante. Ni un puto server. O sea, están peor que Twitch, que tiene al menos 2 canales, ¿sabes? Con 2 viewers streameando este juego. Pero 0 servers. O está pensado para... No, para los antiguos IPs. Es posible que los NAT posteriores en el año 2000 ya no funcionaran. No lo sé, tío, pero bueno, que tendrían que haberlo arreglado, vaya. Single player, esto sí que funciona. Tutorials, new, new. Character section. Pues me quedo con este. Tiene una pinta bastante... Sí, bien. Vamos a quedarnos. Alright, you mutated redneck green skinned sacks of irradiated flesh, listen up! I am Paladin Rychek. I am in charge of training you backward maggots in the art of war and survival. Claro. In my time in the Brotherhood, I have personally trained more than 50 initiates, and I am proud Es un to recluta, say ¿no? almost 14 of them are still alive and kicking. The elders have ordered me to mold you flabby, hip-slapping, berry-picking, rat-rubbing Brahmin kissers into capable warriors. And I am going to do it, even if it kills you. I will teach you how to eat, sleep, walk, talk, shoot, spit like a Brotherhood soldier. First level of training will be recruitment detail. You'll go to the surrounding villages and see what able-bodied primates are ready for an honest life's work. It is your duty to remind the village elders that if they want continued protection from the scum of this world, they will uphold their end of the bargain by providing resources and their best and brightest for Brotherhood training. Now get your weak-kneed, superstitious, soft-skinned, uneducated butts to the armory. You will be issued La cara de equipment locos. and armor. Están There are 3 simple asustados. rules to follow with Brotherhood equipment. If you damage your weapon, you will spend a week in the box. If you damage your armor, you will spend a week in the box. If you lose either, I'll kill you myself. Venga. And one final thing. Pues no sé de qué iba realmente. Serán batallas, ¿no? Todo el rato. Tactics. Welcome to the Brotherhood of Steel. At ease, Initiate. My name is General Barnaky. I will be giving you your orders before every mission. But before that, I'd like to personally welcome you aboard. Considering that the Brotherhood basic training attrition rate is 85%, you should be very proud of yourself. Now, on to business. 2 nights ago, raiders invaded the resource-rich tribal village of Brahmanwood. Their losses have been heavy, and they are now ready to accept the Brotherhood's conditions for protection. We will return their lands and rescue these primitive people in exchange for food and a portion of their older children for new recruits. We must expand our ranks to meet our objectives, which makes every village count. I don't know what is driving the raiders this close to our base of operations, but they have been punishing the surrounding area. Brahmanwood is one of many villages that is now occupied by raiders. The inhabitants that did not escape have been slain or imprisoned. Make no mistake, Initiate, they have killed a fair amount of our brothers. Do not underestimate them. You will take your squad to Brahmanwood, locate and eliminate the leader of the group of raiders. Once he is removed, his followers will surely fall into disarray. You will then use the Brotherhood's superior might and intellect to butcher the remaining criminals. This is a standard assault mission, so consult the map in your Pip-Boy for the latest intelligence on the area. One more thing, warrior. You must ensure that the village elder survives. He is the key to our plans for this town. According to the local tribal custom, he alone deals with outsiders. Without him, we can have no agreement with the rest of the tribe. Dismiss. Vale. Lo que tenemos que hacer es defender a un pueblo de unos saqueadores que les están jodiendo, y como nosotros intercambiamos seguridad por comida y por reclutas nuevos, pues nada.
Tengo entendido, este soy yo. Sí, este soy yo, parece ser. No se parece en nada a lo que se veía en la... Pero bueno. Alright. Entonces, ¿dónde están los saquepollas? Joder. Ahí hay cadáveres. Vale, vamos a probar, venga. A ver, se ve un juego ya un poco más moderno que el Fallout 2, pero un poquito. Han modernizado, o sea, la interfaz es nueva, pero la han hecho muy look and feel del anterior. ¿Sabes lo que es quiere decir? No sé. Me puedo mover, ¿no? Sí. Vale, llevo a 3. Aquí no hay enemigos. Sí, Rider on Her. Perfecto. ¿Eh? No sé cómo va bien esto, ¿eh? Me lo llevo todo, take all. Take all. Done. ¡Eh! ¿No llega? Vale. Esto era lo que yo quería hacer. Pues nada. Take all. Por aquí hay más. Se está escondiendo el hijo de puta. ¿Ahora qué?
¿Ahora vienen? Sean cabrones. Que estáis tardando mucho. Ahora, coño. Cógelo todo. Vale. Yo puedo usar el estimulante con Stitch, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, pues vamos a ver primero qué hay aquí. ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Qué es? Broken Bottle. Ah. A ver, Stitch, ya estás otra vez. Es que ¿para qué me...? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una llave y tenemos estimulantes. Perfecto. Perfecto, porque nos vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo se cambiaba esta mierda? ¿Cómo se cambiaba esta vaina loca? ¿Eran pip? No eran pip. ¿Eran imp? No sé si eran imp, pero vamos. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Algo así? Ah, exacto. Vale, entonces voy a usar otra vez esto con Stitch. Stitch, no te quejarás, tío, que eres el que más se está curando, ¿eh? Colega. Venga, pues... Oye, ¿no hemos...? Sí, sí lo hemos hecho, ¿no? ¿Hemos revisado este cadáver? Sí. Qué cabrón, el tío estaba huyendo, ¿eh? Tomar por culo. Bueno. ¿Cómo se corre aquí? Pobrecito, esto no me gusta. ¿No da carne de perro? En los nuevos da carne de perro. Aquí está. ¿Tú qué tienes? Tienes de todo, ¿no? Pues trae acá para acá. A ver, Mick. Tómate uno tú. Mick. Several one. Ahí está. ¡Míralo! Vamos todos. Hostia, lo de la montaña de cadáveres me parece... Cógelo todo. Vamos a ver qué va a haber por aquí. Oh. ¿No hay una mierda? Pues me piro.
Están durmiendo, sí, al igual no se han enterado de todo el follón que se ha montado aquí. No he entendido por qué no le he podido yo hacer pupa, pero vale. ¿Quién hay? No hay nadie. Por el amor de Dios, que este tenga estimulantes, tío. Oh, sí, sí, sí. Sí, pero ¿quién los tiene? Almost dead, casi muerto. Venga, hombre, ya no será para tanto. No puedo cogerlo, hacerlo directamente, ¿no? No, tiene que pasar por mi... Take all. Y entonces a ti, en el inventario, una vez hecho esto, sí que puedo colocarte aquí. Sí. Vamos a ver en el inventario si tenemos otro arma con la que poder... Munición 45. Esta es del 45. Y esta es 9 milímetros. Esta es la de 9 milímetros, de la que tengo más munición, así que vamos a darle. Alright. ¿Qué haces? ¿Y a todo esto cómo llego yo? ¿Esto es una puerta? Si te dijera que quiero que vayáis aquí, ¿cómo iríais? No iríais, ¿no? Ah, una puerta, claro, un gate. Exacto, vamos. De las vacas pasando porque es el sustento de la gente del pueblo. Me gustaría saber cómo hacer para que corran. Vale. I'm thirsty. Hostia, es que son unos cuantos, ¿eh? We know nothing. Son como Jon Snow.
Colegas, id a echar un cable. ¿No? ¿Sería lo suyo que todos fuerais a un mismo? Vale, uno menos. Ahora, mátame este. Ah, es tribal. Tribal wounded. Tribal hurt. Vale, 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 vale. Entonces... Ahí. Hostia, me han matado al tribal. ¿He sido yo? ¿He sido yo? Creo que sí, ¿eh? Es que me veo todo. Ah, mira, 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 ahí hay más, ahí hay más. Este nos ha enterado, ¿no? Han escuchado disparos, pero... ¿Dónde va? Oye, ¿por qué no van? Mierda, claro. Hostia. Oye, Farside. ¡No! Me la matan. Me la matan. Can Rich, pero serás capullo. Cúrala. Déjate de historias. Sopla gaitas. Y otro, ¿eh? Vale. A ver, ¿y tú, Stitch? Inventario, ¿qué tienes? Tienes esto, ¿no? ¿Pero por qué vas allí? Es que... Es que... ¿Qué tiene? Munición. Take all. No sé ni... No sé ahora para dónde se supone que debo tirar, ¿eh? No lo sé. A ver. ¿Qué haces? Ah, le he dado con el botón derecho y no debería. A ver, estanterías, ¿qué hay? ¡Ah! ¡Ahí va! No me había dado cuenta que aquí hay un tío que no se había enterado de nada. Pero de nada, el hijo de puta. De nada. O eso, que a sus colegas no les ayudan. Hostia, estoy en la mierda. ¿Esto qué eran? Mentats. Qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Buah, esto pinta de que tiene, vamos. Pregunto cómo cojones llego yo ahí. Ah, este es el Rider de Ad, que no. Es posible que haya que abrir esta puerta, sí. Pues la abrimos. La abrimos, coño, que no se diga. ¡Hostia! ¡Eh! Lo cogemos todo. A ver qué hay aquí en el... Oh, sí. Sí. Take all. Take all me. Vale, tengo aquí esto. He hecho bien en no usar el último. Pero, hostia, es que tengo que usarlo ahora sí o sí. Tengo que usarlo en el Stitch, que está casi muerto. Vale. Y creo que te voy a tener que usarlo también en mí. Digo, en Mick. Vale, puerta. Un locket. Venga. Cogemos a todos los persons. Y al lío. Mira, mira. Están fortificados aquí los hijos de puta. Están fortificados. Oh, oh. ¡No! Me van a matar, gente. Ya lo veis. Uno muerto. Mick. Mick. Qué malo soy. ¿Y ahora qué? ¿Tengo de esto? De esto tengo. Dale en la cabeza. ¡Ah! ¿Y este qué? Dale. Dale, antes de que me maten. Me van a matar, pero bueno, da igual. Quiero decir. Oye, Your last breath is a pathetic attempt to clear your blood-filled lungs. If only you had another chance.
pero no la tenemos. Así que, gente, vamos a dejarlo aquí. Este es el otro de los juegos que está regalando también Epic Games Store. Y bueno, no os fiéis de lo que me ha pasado porque no creo que sea difícil. Lo que sí que se me hace raro es cómo llevas a los dos, ¿sabes? No, porque no va por turnos, pero a su vez intentan hacerlo por turnos con lo de los PVs y... No sé, es rarito. Pero bueno, gente, está bastante bien. Es más o menos de la estética, es Fallout. Y nada, espero que os hayáis divertido, que eso es lo que importa, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abracito, bye bye. A ver cómo charlamos esto.